Nuestra noticia es el derrame del Golfo de México. El 20 de abril, un escape provocó una explosión en la plataforma petrolífera semisumergible Deepwater Horizon, que fue seguida por un incendio. 2 días más tarde se hundió, llevándose con ella 11 vidas humanas. El escape se produjo durante las prospecciones del yacimiento de Macondo del Golfo de México, debido a un sellado parcial del pozo petrolífero. Varios expertos estimaron la fuga de petróleo produciría a razón de entre 35.000 y 60.000 barriles de crudo al día. Sin embargo, la cuantificación exacta de la magnitud de la fuga está aún en discusión, a causa de la dificultad para instalar dispositivos a medida de tal profundidad. Como resultado de la fuga, se formó un derrame petrolífero no controlado de 6.500 kilómetros cuadrados de extensión que amenazaba las costas de Estados Unidos de Luisiana, Mississippi, Alabama, Texas y Florida, de los Estados Unidos de América. Debido a él, el estado de Luisiana se declaró en estado de emergencia. El gobierno de los Estados Unidos declaró a BP parte responsable del suceso y encargada de costear todos los procesos de limpieza del derrame y la reparación de otros daños. El incontrolado derrame de petróleo, mezclado con unas pequeñas partes de metano, ha provocado por la dificultad de sellar varias fugas en las tuberías de fondo marino, amenaza el hábitat de cientos de especies marinas y aves. Varios intentos de sellar la tubería del pozo, que produciría el derrame, fracasaron. Campaña de hierro, campana de hierro e inyección de todo el pesado de lodo pesado y cemento. El último mediante inyección de lodo y cemento a Top Kill, el 27 de mayo del 2010. El 13 de julio del 2010, British Petroleum colocó una nueva campana a la presentación de acabar con la fuga incontrolada, cerrando las válvulas progresivamente para detener el escape. Pero si se necesita canalizando el petróleo a barcos en la superficie de vertido de petróleo en el Golfo de México. El 5 de agosto del 2010, la compañía anunció que la operación de sellado del pozo petrolífero había concluido correctamente, deteniendo así la fuga de crudo en cualquier caso. Esto no concluye la oclusión, puesto que resta aún cimentar la parte inferior del pozo que acabará definitivamente con el escape. Por otra parte, la solución definitiva del problema consiste en la excavación de un pozo auxiliar. No estará finalizada hasta el próximo 15 de agosto. Relacionada. Me equivoqué. La cibernética la podemos comprender como la conexión de todas las cosas. No se puede predecir el camino, pero se sabe de dónde se va a llegar, a la meta. Estas son las causas de las causas, por decirlo así, una cadena de causas o una causa circular. La falla obligó en un caso particular, a Johnson Johnson a extraer un químico de la planta para poder limpiar las, mm, me equivoqué otra vez. La cibernética la podemos comprender como la conexión de todas las cosas. No se pueden predecir el camino, pero se sabe de dónde se va a llegar a la meta. Esta meta es hacer otro pozo auxiliar y limpiar todo el petróleo que ha ocasionado este gran desastre. Esta puede ser una causa de causas, o una causa circular, o una cadena de causas. La falla hidráulica que obligó a esta compañía, la destrucción de su planta petrolífera, obligó a Johnson Johnson a dar un químico para reducir los desperdicios en el océano. Eso tuvo pérdidas para ellos y hubo cierres económicos para ellos en Walmart. También podemos ver el impacto que tuvo alrededor del medio ambiente. La semántica es el conocimiento del arte de la interpretación para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se expresa un pensamiento. En la noticia que escogimos, esto se ve cuando Obama expresa la British Petroleum al utilizar un lenguaje soez para referirse así a las inconsistencias que dan en la resolución de este problema. Eh, Se refirió a ellos diciendo que se debía patear el trasero para que los responsables de esta situación tomaran parte en el asunto. Después de esto, después de esas palabras que emitió, eh, las otras partes se pronunciaron al respecto y llegando a un acuerdo entre las partes, entre Obama y la British, y poniendo así fin al conflicto.
para la parte del constructivismo lo podemos ver como cómo se aborda el problema. La realidad se constituye a través de las experiencias. Entonces, para ese problema, nuestro planteamiento ha sido que las experiencias que tuvieron con lo del caso de Exxon Valdez en 1989, que fue en los alrededores de Alaska, eso es como un prototipo parecido a lo que se está viviendo en estos momentos. Esa experiencia es la que nos ayuda a poderle dar diferentes maneras de solucionarlo. Por ejemplo, en los intentos que han fracasado, que le han inyectado lodo pesado y cemento, la inyección de lodo y cemento, como también colocaron una campana para poder sellar el tubo que no ha salido de los mejores resultados, no se ha podido cerrar y sigue vertiendo petróleo en el Golfo de México. Por el lado del pensamiento complejo, este es buscar las relaciones que se tienen entre todas las situaciones que puede abarcar este problema. El problema no es solamente el derrame del petróleo, sino la afección a los ecosistemas. Hay que verlo desde una manera más amplia y global para poder entender la gravedad del asunto. Y por eso tantas relaciones entre los Estados Unidos, México y el British Petroleum, que es el encargado de limpiar y de abastecer todos los y de cubrir todos los gastos que sean necesarios para poder cubrir este problema. Las consecuencias ecológicas. El vertido de petróleo puede causar graves daños medioambientales por su elevada toxicidad y por el descenso de las concentraciones de oxígeno de la zona. 8 parques nacionales de los Estados Unidos están amenazados por la mancha. Además, alrededor de 400 especies, entre ellas algunas ya en peligro de extinción. A fecha 16 de julio se habían encontrado 2.624 animales muertos, entre ellos 2.095 aves, 467 tortugas, 61 delfines y otros mamíferos y un reptil. También fueron observados delfines incapaces de encontrar alimento y que actuaban como borrachos a causa aparentemente del vertido. Como el anterior vertido, se estima que el ecosistema tardará años y hasta décadas en recuperarse. En conclusión, todas las partes tienen que estar relacionadas entre sí. No se puede abordar solo las partes del sistema. Por esta razón, no nos podemos basar solo en la ciencia como la solución de un problema, sino que debemos complementarla